entonces doy por hecho que se me escucha y que se me ve. ¿Sí? Ok. Bueno, quería empezar hoy hablando de la importancia de las infusiones para la vida, la importancia de, por ejemplo, de vez en cuando tomar un cafecito, lo bien que le puede hacer al cuerpo. En rigor de verdad, aquí hay colegas nuevos, gente que se ha acercado al seminario, son nuevos y deben haber encontrado en algunos lugares que algunos de nosotros hacemos referencia al cafecito. Y tal vez no sepan de qué se trata. Paso a explicarlo. Hay gente que sigue este seminario como ustedes, de manera sincrónica, creo que se dice así, ¿no? En vivo y en directo, decíamos antes. Y entonces siguen este espacio en el momento en que tiene lugar el encuentro. Y hay otros que lo siguen en diferido. Para esa gente que lo sigue en diferido, y que son bastante más que los que estamos acá, esa gente tiene la posibilidad de ver la grabación de los encuentros, el registro de los encuentros. Para ese registro se necesita el concurso de personas que se hacen cargo de trabajar sobre el encuentro. A veces el tema del volumen, que el volumen está bajo y hay que subirlo, a veces porque alguien deja un micrófono abierto y durante 5 minutos no se escucha bien, entonces todo un trabajo de edición tiene lugar para que lo puedan seguir. ¿Sí? El trabajo de esa gente a veces recae sobre personas que son colegas y que hacen eso de manera gratuita. ¿Sí? Y a veces requerimos el concurso de gente que no son colegas y que una vez lo pueden hacer de favor, una segunda vez también de favor, pero llega un momento que uno ya no les puede pedir más favores, y es por eso que yo les solicito de vez en cuando a quien pueda y cuando pueda que envíe a ver, le voy a decir a Juan que lo ponga de un lado o del otro, acá, que envíe a este alias, a este CBU, el dinero que saldría a tomarse un cafecito. Definitivamente ese dinero no es para mí, sino para que este espacio pueda tener este lugar y la gente que no puede asistir de manera sincrónica no tenga problema porque sabe que la semana que viene la va a tener la grabación. Así que, bueno, hace bien de vez en cuando para la salud las infusiones. Bien, estuvimos 3 semanas sin vernos. Pasó el primer quinto miércoles sin pena ni gloria. Esperemos que los próximos tengan bastante más gloria que pena. Y quería retomar lo que veníamos trabajando. Veníamos trabajando lo que serían los esbozos de una clínica nodal en Lacan, que para la altura de esta clase del seminario empieza a traernos diferentes formas de amor. Hace lo que uno podría llamar una clínica del amor o, en todo caso, articula hechos clínicos con ciertas resonancias históricas alrededor de la idea del amor. Y el soporte para pensar estas categorías de amor, estas formas de amar, es un soporte nodal. ¿Sí? Habíamos introducido la idea de medio, que se ve claramente en el nudo olímpico. Si yo tengo 3 redondeles de cuerda y hago un nudo olímpico, queda un redondel en el medio, un anillo en el medio. Y la característica de que cuando, en vez de ser un nudo olímpico, es un nudo Borromeo,
lo que hace de medio puede alternativamente ser cualquiera de los tres anillos. No voy a repetir eso porque ya lo estuvimos trabajando, pero yo tengo un nudo Borromeo y si lo tironeo de dos anillos va a quedar uno en el medio, y si luego agarro y suelto una mano y agarro el del medio y tironeo desde el medio, el que va a cambiar el lugar de medio es el tercer anillo. De tal manera que uno puede pensar un nudo siempre el mismo nudo, pero que lo que hace función de medio, hagamos que uno hace función de medio, ¿sí? Alternativamente puede ser cualquiera de los tres. Y esto que hace de medio, Lacan lo presenta como amor. Habrá una forma de amor que tiene que ver con el amor simbólico, que es cuando el registro simbólico queda en el medio, siempre así haciendo, como que lo digo de manera figurada, no metiendo comillas, ¿no? Un amor en lo imaginario, cuando el registro imaginario hace la función de medio, y un amor real. ¿Sí? Y habíamos empezado a trabajar un nudo Borromeo donde el amor estaba en lo simbólico. ¿Sí? Un nudo Borromeo donde el elemento simbólico, donde el amor en el elemento simbólico o como elemento simbólico hace de medio entre lo imaginario y lo real. ¿Sí? Uno puede decir rápidamente el amor en lo simbólico. El amor en lo simbólico hace de medio entre dos cosas que no tienen absolutamente nada que ver, perdón, estoy admitiendo, entre dos cosas que no tienen absolutamente nada que ver, que es el imaginario, el registro imaginario y el registro real. ¿Sí? Este amor, que era el amor en lo simbólico o el amor cuando lo simbólico hace de medio, lo llamábamos el amor divino. Lacan lo llamaba el amor divino. ¿Sí? Y decíamos que en este nudo Borromeo el valor que tomaba el registro imaginario era el cuerpo. Yo había hecho una alusión a que los diferentes registros en diferentes anudamientos pueden tomar diferentes valores. ¿Qué valor toma el registro imaginario en ese nudo en que el amor está en lo simbólico como medio? ¿Qué valor tiene lo imaginario? Pues bien, es el cuerpo. Y los invité a poner en ese valor, en el cuerpo, además de la consistencia corporal, los goces que ese cuerpo puede experimentar. Entonces tenemos el cuerpo, por un lado, y por el otro lado, como elemento independiente y desanudado, el real de la muerte. ¿Qué valor toma lo real en este mundo? Lo real es lo real de la muerte. El ser hablante es mortal. ¿Sí? Bien. Perdón, estoy hablando. ¿Sí? El ser hablante es mortal. Ahora bien, cabe, y hoy quiero introducir un tema, no lo voy a terminar, pero lo voy a introducir, cabe preguntarse acerca de las relaciones entre ese amor que Lacan llama el amor divino y el deseo. ¿Qué relación hay entre ese amor que Lacan llama amor divino y el deseo? Y para eso tomé una frase que ustedes van a encontrar en la página 39. Una frase que dice así. La voy a leer más de una vez. La voy a leer. ¿Qué dice? El amor divino ha expulsado lo que vengo de definir como el deseo. Lo que se debe situar en el lugar de lo simbólico, en tanto que se vuelve medio, es el deseo. Se los hago notar al pasar. El amor cristiano ha estado lejos de apagar el deseo. Esa relación del cuerpo con la muerte, el amor cristiano la ha bautizado amor. O
O sea, es un párrafo hecho por tres oraciones que las leo de nuevo. Cito: el amor divino ha expulsado lo que vengo de definir como el deseo. Lo que se debe situar en el lugar de lo simbólico, en tanto que se vuelve medio, es el deseo. Se los hago notar. El amor cristiano ha estado lejos de apagar el deseo. Esa relación del cuerpo con la muerte, el amor cristiano la ha bautizado amor. ¿Mm? 3 oraciones en una sola frase que presenta su dificultad como entrada al tema. Porque en la primera de las 3 frases, ustedes revísenla después cuando puedan, página 39, dice que el amor divino expulsó al deseo. Primera de las frases, el amor divino expulsó al deseo. Segunda de las frases, dice: el anillo que hace de medio entre cuerpo y muerte, el anillo que hace de medio entre cuerpo como imaginario y muerte como real, es el deseo. Primera frase, el amor divino expulsó al deseo. La segunda frase, lo que hace de medio entre lo imaginario del cuerpo y lo real de la muerte es el deseo. Tercera frase, ese anillo del medio se llama amor. No sé ustedes, a mí me resultó un tanto engorroso, porque digo, expulsa el deseo, pero el anillo del medio es el deseo, pero el anillo del medio se llama amor. El amor cristiano lo bautizó amor. ¿Sí? Entonces me pareció que valía la pena empezar a desbrozar, a desenmarañar un poquito estas frases para llevarnos a un tema que específicamente no vamos a trabajar hoy, pero seguro vamos a trabajar la reunión que viene. ¿Sí? Entonces, empieza este parágrafo con la frase: el amor divino ha expulsado lo que vengo de definir como el deseo. Empieza así: el amor divino ha expulsado, y les pido que subrayen esa palabra, ha expulsado lo que vengo de definir como deseo, como el deseo. Y lo que Lacan viene de definir como el deseo, y que es aquello que el amor divino expulsa, lo que Lacan viene de definir como el deseo, es la raíz corporal, la raíz carnal, la raíz libidinal, la raíz pulsional del deseo. El amor divino, en el momento en que apareció, y la vez pasada dijimos el amor divino apareció con el advenimiento del cristianismo. Con el advenimiento del cristianismo, expulsó ¿qué? Expulsó la raíz carnal, libidinal, corporal, pulsional del deseo. Por eso la vez pasada estuvimos trabajando un par de herejías. ¿Se acuerdan esas herejías en las que los herejes decían: ustedes me hablan de Santísima Trinidad? El catolicismo oficial, el cristianismo oficial me habla de Santísima Trinidad y hay una consustancialidad entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pero estos herejes decían: escúchenme, Jesucristo es un ser elevado, pero no es como Dios. Jesucristo es carnal, lo dicen las Sagradas Escrituras, el Verbo se hizo carne. No hay una consustancialidad entre Padre, Hijo y Espíritu Santo. Automáticamente fueron condenados como herejes. ¿Sí? ¿Por qué? Porque se pretendía en el amor divino sacar esa carnalidad, que el Verbo no se haga tanto carne, ¿sí? Sacar ese carácter pulsional, sacar ese carácter erógeno, ¿sí? Ese carácter corporal, libidinal, ¿sí?
Entonces, ¿qué expulsa el amor divino cuando el amor divino expulsa el deseo? Expulsa esa raíz corporal, esa raíz pulsional del deseo. Eso es lo expulsado. Y a lo que quedó, cuando uno le saca eso, y que estuvimos viendo en términos de un deseo teleológico, un deseo que tiene una causa final trascendente. ¿Se acuerdan que yo daba los ejemplos del papá que le dice a la hija, che, sentá cabeza, no te enganches tanto con los novios y qué sé yo, pensá en conseguir alguno que tenga algún proyecto de vida, una familia, porque en algún momento vas a querer algo más trascendente que eso que te está pasando con el flaco en tu cuerpo. ¿Sí? Entonces decíamos, el amor ahí empieza a tener otro estatuto, es el amor simbólico, o el amor en lo simbólico cuando hace de medio. El amor en lo simbólico cuando lo simbólico hace de medio. No sé si recuerdan, le doy una vueltita porque 3 semanas, por lo menos a mí en estas 3 semanas me pasaron 3 millones de cosas, digo, bueno, vamos a enganchar otra vez el tren en las vías. ¿Sí? Entonces, ¿qué expulsa el amor simbólico? ¿Qué expulsa el amor divino? Que es el amor en lo simbólico. Cuando lo simbólico hace de medio, expulsa esa raíz corporal, esa raíz pulsional, esa raíz carnal, y le da al deseo una finalidad trascendente. No te enganches con esto, te tenés que enganchar con una cosa trascendente, la familia. Que eso lo íbamos llevando a un nivel cada vez de mayor trascendencia, sobre todo con Kierkegaard. Por eso dije, hay que leer ese chabón, porque habla de deseos que son egoístas, porque ese objeto, yo la amo a esa mina, y la deseo, pero eso es medio egoísta, porque el verdadero amor no es egoísta. El verdadero amor se dirige a algo más allá. Es un amor más puro, un amor deseo más puro. ¿Sí? Entonces, ese deseo, que es lo que quedó, cuando le extirpan sus raíces corporales, ¿sí? Ese deseo que abdica de sus raíces corporales y que no se engancha en goces perecederos, a ese deseo que no se engancha en goces perecederos, el cristianismo lo llamó amor. ¿Sí? Vos amás a esa persona, sí, la reamo, me la quiero coger. No, entonces no es amor. El cristianismo operó esta, subrayen de nuevo, expulsión, que es lo mismo que decir, le ha expulsado el deseo, el objeto causa de deseo, y le adjuntó una finalidad, articulada a un ideal. ¿Okay? Le sacó el carácter pulsional al deseo. ¿Sí? Ese amor del que hablamos cuando decimos amor divino es el nombre que el cristianismo le puso al deseo sin objeto causa, sin objeto causa de deseo. Entonces, cuando dice el amor divino expulsó al deseo, no expulsó al deseo, expulsó a la causa del deseo. Expulsó el carácter libidinal, pulsional del deseo y le articuló una causa final, una causa espiritual, una causa trascendente, una causa que está en el más allá. De hecho, está en el más allá de la muerte. ¿Okay? Y habíamos dicho que en la medida en que ese amor-deseo puro, en la medida en que ese amor-deseo puro hace de medio entre dos registros originalmente independientes, el del cuerpo y el de la muerte, ¿no? En la medida en que ese amor-deseo hace de medio entre dos registros independientes, el del cuerpo y el de la muerte, el cuerpo va a resultar mortificado. Por un lado, el cuerpo va a resultar mortificado porque todos los placeres que se pueden tener son polvo en el viento.
Todos los placeres que pueden tener son pan para hoy, hambre para mañana. Buscate una novia que tenga ciertos valores, y no solamente que tenga ojos lindos o el cuerpo lindo, porque el cuerpo es pan para hoy, hambre para mañana, es polvo en el viento. Busca, apunta a otra cosa, ¿sí? Entonces, ese cuerpo resultará por un lado mortificado, porque sus goces son polvo en el viento. Y por otro lado, en la medida en que ese amor en lo simbólico hace de medio, encontraremos en el plano de la muerte goce. En el cuerpo encontraremos muerte y en la muerte encontraremos goce. Un goce más allá de la muerte que el cristianismo llamó la beatitud. La beatitud, que es el estado de felicidad suprema y eterna que experimentan las almas en presencia de Dios. Fíjense qué operación interesante. Al sacarle el carácter libidinal, pulsional, de causa de deseo al deseo, al quitarle ese carácter y convertirlo en una pureza dirigida hacia la trascendencia, pues bien, los goces corporales quedarán hechos una inmundicia, el mundo es inmundo, degradados. Degradados, y el verdadero goce será el de la vida eterna, el de la beatitud, es el goce de las almas sin cuerpo, sin cuerpo. El verdadero goce para el cristianismo sería de alma sin cuerpo, que se llama beatitud, y es en presencia de Dios. Ser en Dios. Por eso cuando trabajábamos el seminario 20, yo hablaba de los goces pecaminosos del objeto A y del verdadero goce, que es el goce cristiano, la beatitud, ser en Cristo, ser en Dios, ¿sí? Gozar sin cuerpo de esa presencia. Esto es un nudo, es el nudo que nos trajo el cristianismo. ¿Amas de esta manera? ¿Amas de la manera en que hay que amar? ¿Amas a tu prójimo como a ti mismo? Amas de esta manera, accederás a la beatitud. ¿Sí? Y es una temática del amor más allá de la muerte, que aparece. Acuérdense que Lacan dice, este nudo, todos ustedes están ahí, están hasta las manos, están hasta el cuello en eso. Ustedes no son gente que se dirijan derecho a la inmanencia del goce. Pueden dirigirse derecho a la inmanencia del goce, pero después dicen, tengo que parar un poco, soy una madre de familia, soy un padre de familia, acomodemos las cosas así, en relación a una trascendencia. ¿Sí? Y el cristianismo esa trascendencia la trae más allá de la muerte, pero resulta que más allá de la muerte hay un montón de historias y un montón de boleros que te cuentan esa historia. Quiere decir que estamos hasta las manos con eso. Hace tiempo que no lo nombro a Rosamel Araya, ¿no? Rosamel Araya, un tipo que dice, hemos jurado amarnos hasta la muerte, un bolero, nuestro juramento se llama. Hemos jurado amarnos hasta la muerte, y si los muertos aman, después de muertos, amarnos más. O sea, nos amaremos aquí y después nos amaremos después de muertos. Tiene esta cosa infantil y dice, vos me querés hasta dónde me querés, hasta el cielo y de igual. Bueno, hasta el cielo 3 veces y de vuelta. Pero estamos hablando de eso. ¿Sí? Se encuentra en 1000 historias y lo encontramos en algunos boleros. Esta es una de las fases, una de las caras que quería traer hoy, porque vamos a hablar de los boleros. Recién estaba mirando, estaba imprimiendo lo que había escrito y dije, hoy estoy medio, parezco un predicador, unas cosas así bíblicas, y después un bolerista. ¿Sí? Tipo que habla de boleros. Entonces, me quería dar el gusto de decir que justo se me había ocurrido de nuevo Rosamel Araya, el amor después de la muerte, o el amor más allá de la muerte. ¿Sí? Y era por contraste con eso que me resultaba tan hermoso y tan sutil,
ubicar otros abordajes del amor, ¿no? Por contraste con lo anterior, querías transmitirles otro abordaje del amor, que es el que encuentro también en una canción, que es una canción de Chico Buarque de Holanda, ¿sí? Que se llama Todo el Sentimiento. Todo un sentimiento. Se las recomiendo que la escuchen y recomiendo que miren la letra de esa canción porque habla del amor de otra manera, no habla del amor más allá de la muerte. ¿Sí? Dice algo así en todo el sentimiento, dice, prometo quererte, la traducción es mía, o sea, lo traicioné yo, como traductor, traductore, traditore, lo traicioné yo, pero la traducción dice, prometo quererte hasta que el amor dolorosamente se desvanezca. Entonces, preferiré partir antes de que sea difícil separarnos. Fíjense la dimensión de castración que introduce en la escena del amor. Prometo quererte hasta que el amor dolorosamente se desvanezca. ¿Sí? Y en ese caso voy a preferir partir antes de que sea difícil separarnos. Se me había ocurrido, o había tenido esta ocurrencia, porque Chico Buarque para esa frase usa el verbo portugués desvencilhar. ¿No? Prefiro então partir a tempo de poder a gente se desvencilhar da gente, que yo traduje como antes de que sea difícil separarnos. Usa el verbo desvencilhar, que es el verbo desmarañar, que es el verbo desanudar, que es el verbo desatar. ¿No? Chico Buarque le dice a alguien, te voy a amar hasta que el amor se desvanezca y bueno, me voy a ir antes que sea difícil que ese nudo se desanude. ¿Ok? Me quería dar ese gusto. Aparte hablé de Chico Buarque sin emocionarme, lo que ya es un punto a mi favor, por lo menos hoy. ¿Sí? Entonces, cuando lo simbólico hace de medio, o cuando el amor está en lo simbólico como medio, ¿sí? Ese amor guión deseo es puro. El imaginario, consistencia corporal, y lo real es la muerte. Ahora bien, en esta clase, Lacan va a presentar otro anudamiento, que en rigor de verdad no es otro anudamiento, es el mismo, pero es el mismo al cual le pegó un tironeo e hizo que el amor quede en lo imaginario como medio. ¿Qué pasa cuando el amor queda en lo imaginario como medio? ¿Sí? Decimos, esto es una cuestión terminológica, lo imaginario hace de medio, ahora, entre lo simbólico y lo real. Lo imaginario hace de medio, pero también decimos, el amor está en lo imaginario, o el amor está en lo imaginario como medio. Lo puedo decir de cualquiera de las tres maneras. ¿Ok? Siempre tenemos que tener en cuenta que se está jugando esto, el amor en lo imaginario como medio. Que la vez pasada lo presentaba de una manera más bien pedestre, que es esta manera de la que decía el padre, le dice a la hija, senta cabeza, ¿sí? No pongas el amor en lo imaginario. Ponés el amor en lo imaginario y va a ser la flor, lo que hoy es la flor, mañana se marchitará. Pan para hoy, hambre para mañana, todo es polvo en el viento. ¿Ok? Entonces, en este nudo borromeo, vamos a tratar de caracterizar ahora este nudo borromeo, que es una transformación del anterior, pero el mismo nudo. ¿Sí? En este nudo borromeo, Lacan va a pensar a lo real como lo real de la muerte. O sea, no lo va a cambiar. Así que es lo real de la muerte. Yo por eso me tomé el laburo, en algún momento, charlando con ustedes, de contarles la cantidad de valores que puede tener lo real en este seminario, que es un seminario de búsqueda. Cuando yo le decía lo real, Lacan dice lo real es lo real del 3 del nudo. Pero de repente te habla del registro de lo real y después te habla de lo real con diferentes valores.
y que no buscaba lo real como lo real de la ciencia, que es un real supuesto. El real de la ciencia es un real supuesto al que se supone que se llega a través de las articulaciones simbólicas. Yo hago la fórmula de no sé qué bomba y después armo eso y explota y anda. Lo real le responde a las fórmulas. Esa era una manera en que Lacan pensó lo real durante mucho tiempo y ahora dice, no, 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 es un real que está ahí. Es un real ahí. El ser humano, el ser hablante, es mortal y eso es un real. Y de alguna manera tenés que responder ese real. Yo no sé si recuerdan, voy tomando cositas que agarré de otros encuentros, pero para armar qué caramba quiere decir, lo real es lo real de la muerte en este anudamiento. Y sigue exactamente lo mismo que en el anterior. ¿Sí? Lo real es lo real de la muerte, pero lo simbólico en este segundo nudo borromeo, ya, le digo el segundo nudo borromeo, el segundo anudamiento, es igual que primero, pero tironeado, pero yo digo el nuevo, el segundo. ¿Sí? En este segundo, lo simbólico ya no va a ser un amor-deseo puro, como era en el primero. En este registro, lo real va a ser lo real de la muerte, y lo simbólico va a ser, cito a Lacan, lo simbólico tal como se presenta en la experiencia analítica. Lo simbólico tal como se presenta en la experiencia analítica. ¿Y cómo se presenta lo simbólico en la experiencia analítica para el Lacan del Seminario 21? ¿Cómo se presenta lo simbólico en la experiencia analítica para Lacan de este seminario? Lo simbólico se presenta como soporte de goce. Lo simbólico introduce goce. ¿Ok? Primer nudo borromeo. Lo simbólico era un amor deseo puro. Segundo nudo borromeo, lo simbólico es algo que induce goce, que introduce goce, que es soporte de goce. Lo simbólico, en este segundo borromeo, ya no puede ser presentado, representado como el ámbito en el que el sujeto encuentra los elementos para hacerse representar. Lo simbólico ya no es el gran otro. Cuando hablamos de este nudo, que es el nudo donde el amor está en lo imaginario como medio, cuando hablamos de este nudo, del amor en lo imaginario como medio, lo simbólico no es el gran otro, de donde saco significantes que me representan para otro significante. ¿Sí? Lo simbólico ya no es ese gran otro, lo simbólico es la langa. Fíjense qué valor cobra, lo simbólico es la langa. ¿Sí? Un estado del significante donde solo hay ese uno, donde hay ese uno que no hacen conjunto. Es en ese sentido donde uno dice, en este anudamiento, lo simbólico es un chancro. ¿Se acuerdan esa imagen tan asquerosa de lo simbólico? Es un chancro. Lo simbólico es un aguijonazo. Lo simbólico es una marca a fuego como la que le hacen a las vacas en la yerra, o a los otros animales en la yerra. Lo simbólico impacta en nuestro cuerpo, son aguijonazos, esas palabritas que le pegaron al cuerpo produciendo goce. ¿Sí? Por eso digo, lo simbólico introduce, lo simbólico induce goce. Lo simbólico en este nudo está caracterizado, tal como Freud lo especifica, cuando habla de la compulsión de repetición. En este seminario, cuando Lacan trabaja lo simbólico, ya no trabaja la interpretación de los sueños, donde aparecen significantes que representan al sujeto, el deseo inconsciente, para otros. No, eso se acabó. Lo que nos queda es la compulsión de repetición, eso que se repite, esa cadena de saber en términos de articulación,
escrito que articula un goce. ¿Sí? Que es diferente este segundo nudo que nos está presentando, que es lo simbólico como chancla, lo simbólico como introducción de goce. ¿No? Caracterizado como la compulsión de repetición en Freud, ¿no? Entonces decía, es un saber, es un hecho de articulación que conduce a la muerte. Ese simbólico, si uno lo agarra solito ese anillo, le voy a poner solito ese anillo, conduce a la muerte. Le voy a poner ese anillo anudado con el anillo de lo real como real de la muerte. Pues bien, conduce a la muerte. ¿No? Es una compulsión de repetición más allá del principio del placer que conduce a la muerte. Y el que Lacan lee en términos, dice, este es otro estatuto del significante. La referencia de este significante es goce. No que el sujeto se hace representar, podemos decir, no. La referencia de este significante es goce. Esto impacta en el cuerpo. Traigo esto y le doy vuelta siempre a esto, porque es una cosa que es parte de nuestra experiencia analítica. Cuando Lacan lo dice, en este nudo lo simbólico lo voy a presentar como lo que está más cerca de la experiencia analítica. No trae como inducción, como introducción de goce. Uno tiende a pensar que un análisis, ¿no? Un análisis pasa por diferentes etapas, pero hay un punto al que todos nosotros somos sensibles, como analizantes, como pacientes y como analistas también. ¿Sí? Hay un punto que más allá de la disolución de algunos síntomas, más allá de la resolución de algunos conflictos, de algunas inhibiciones, todo encuentro analítico va a terminar dibujando un circuito de repetición. Una de estas cosas que Freud encontraba que decía, son como escenas, qué sé yo, elevar a alguien, montarlo en un pedestal, y el gran profesor para que termine siendo una basura tirada ahí en el piso. Al final era igual que los demás o peor, ¿no? Todas estas historias son escenas, son argumentos que nos contaba Freud más allá del principio del placer. ¿No? Esa compulsión de repetición, eso tiene que aparecer en todo tratamiento y no puede no aparecer. Es el punto donde alguien te dice, sí, Roberto, estoy mucho mejor en esto y resolví tal tema y sé más o menos qué hacer con tal otro tema, pero en algún punto sigo siendo una Penélope que esperó a un... Eso estaba detrás de todo lo que te contaba al principio y sigue estando acá. No sé si soy claro. Digo, el análisis mismo conduce a eso. Conduce en última instancia a agarrar y que alguien te diga, yo inventé esta. Soy una Penélope que está a su tiempo esperando a Ulises. Y Ulises sale de joda, va con puta, va con, se emborracha con los amigos en los bares, hace gilada. No debería hablar así. Estaba hablando con un colega de Shanghai, un colega chino. Este colega chino es una persona muy inteligente, que habla muchos idiomas, entre ellos habla castellano porque lo estudió solo, lo puso a estudiar solo castellano y habla con fluidez castellano. Entonces, con Juan se nos había ocurrido la idea de hacerle llegar alguno de estos encuentros, alguna de las grabaciones de estos encuentros, para ver si la traducción en chino, la transcripción en chino simplificado, él que habla castellano, podía ver la traducción y decir esto es inteligible, esto se puede entender, es alguien que está hablando y lo puedo entender en chino. ¿Sí? Entonces me decía, mirá Roberto, es bastante entendible, pero esa traducción automática que tiene YouTube, hay cosas que no, hay cosas que no entiendo. Por ejemplo, ¿qué quiere decir que es un amor tal que una chirusa no lo va a conmover? Claro, chirusa, YouTube, en chino, ¿qué será chirusa?
Por eso yo digo, hace giladas, allí tendría que agarrar y con ustedes hablar en español neutro, cosa que no voy a poder en 1000 años. Pero bueno, se hace lo que se puede. A lo mejor después tengamos acceso a lo que algunos colegas chinos producen y más o menos iremos viendo nosotros qué hacer con eso. No quería hablar de esto, se me ocurrió cuando dije hace giladas. Mi idea hace un tiempo, ustedes vieron que en el blog hemos incluido lo que se llama un dossier chino, donde algunos colegas de China presentan algunos trabajos. Nunca se publicó nada de un colega chino en Argentina, jamás. Bueno, ahora se publicaron 2 en nuestro humilde espacio del blog. ¿Sí? Y mi idea es que algunos de nosotros, los que quieran, los que puedan, también produzcan algunas cuestiones. Si es algo que tiene que ver con lo oriental, mejor. Y si no es algo que tiene que ver con lo oriental y tiene que ver con algún testimonio clínico, también mejor. O sea, me interesa que los chinos, nos conozcan un poco. ¿Sí? Nosotros trabajamos, tenemos trabajo, digamos, trabajamos en el sentido de trabajar en el psicoanálisis, por el psicoanálisis. Me parece que es una cuestión que vale la pena y que de aquí a 5 años la inteligencia artificial va a hacer que incluso yo diga, esa chirusa no se come los mocos, y la inteligencia artificial lo ponga en chino, le ubique la cosa en chino y nos podamos entender. ¿Okay? O nos podamos malentender de la buena manera. Entonces, ¿en dónde estaba? En la compulsión de repetición, en ese estatuto del significante cuyo referente es el goce, eso que nos marca el cuerpo, como una yerra, ¿sí? Y hablar del goce en este estatuto, del goce que entra en el cuerpo a través de lo simbólico. Ese es el simbólico de esta forma de anudamiento, esta segunda forma de anudamiento que tiene el amor en lo imaginario como medio. En el amor imaginario como medio, ¿qué es lo simbólico? Lo simbólico es inducción de goce, es introducción de goce. Lo simbólico soporta el goce, hace de soporte del goce. Lo simbólico es un aparato de goce. Simbólico es un aparato de goce. Induce un goce. ¿Qué goce induce lo simbólico? ¿Qué goce induce lo simbólico? Yo lo que viene lo voy a hacer un poco mal y un poco rápido, porque con algunos de ustedes lo hemos estado trabajando un poco. Hemos estado trabajando cuál es el goce que introduce lo simbólico, que introduce el lenguaje, cuando estuvimos hablando un poco de letra, trabajando el texto literario. ¿Sí? ¿Qué goce es el que introduce en el cuerpo lo simbólico? El goce fálico. Ese es el goce fálico. Ya desde el seminario 20, desde los encuentros del seminario 20, intentamos desnaturalizar el goce fálico como un goce de órgano. Uno podría decir, ¿qué es el goce fálico? El goce del órgano. Dora buscando con el dedito dentro de la carterita. ¿Sí? Es el goce fálico. Pero intentamos desnaturalizarlo. ¿Sí? El goce fálico, decíamos, es el goce del órgano en la medida en que ese órgano se articula la palabra. Se articula lo simbólico que produce, que introduce, que recorta un goce allí. ¿Ok? Y es por eso que decíamos que el goce fálico es el goce que produce la entrada de lo simbólico en el cuerpo. Lo caracterizábamos así. Y con algunos de ustedes estuvimos trabajando la noción de letra, porque decíamos, eso es algo que se inscribe en el cuerpo. Cada uno de estos argumentitos
que se repiten y se repiten y clínicamente se repiten, no se repiten porque a alguien le anda mal la neurona, se repiten porque está escrito en el cuerpo, es una escritura eso. Está escrito, está grabado a fuego. Penélope, que espera a Ulises mientras está basura, está de joda por todos lados, y yo parece que... esperé a Ulises en la figura de muchos tipos. Yo siempre soy Penélope que espera a Ulises. Lo esperé a mi papá, después lo esperé a mi primer novio, después lo esperé, y uno dice, loco, esto está escrito en la vida de esta persona, esto se hizo letra. Por eso en un momento me interesó trabajar esa noción de letra como algo que se inscribe en el cuerpo y que se repite como literal de goce. Se repite una y otra vez como literal de goce. ¿Sí? Y con esta gente habíamos trabajado que esa repetición está más allá del principio del placer, es una repetición que es la que caracteriza al goce fálico. El goce fálico es un goce que se repite una vez, 2 veces, 3 veces, 4 veces, o se repite así, o se repite así. Pero Lacan articula goce fálico a compulsión de repetición. Dice, eso es una letra. Por eso letra o el matema del goce fálico son maneras, ¿sí? Son maneras con las que nosotros escribimos la entrada del goce producida por lo simbólico. Después tendremos otras entradas de goce en el cuerpo, pero no son producidas por lo simbólico. Y ahí hablaremos de las místicas, de los místicos, hablaremos de otro tipo de cosas. Pero hay una que sabemos que lo simbólico lo introduce y decimos, eso es el goce fálico. Después puede haber otro goce, el goce del otro, el goce suplementario, eso ya es otra cosa. Entonces, todo lo que estuvimos trabajando, lo digo para los que estuvieron en el verano laburando y para los que no, pero más o menos espero haberles transmitido la idea, de que esa idea de lo simbólico, esa noción de lo simbólico como introduciendo goce, como soporte de goce, es la que está funcionando en este nudo borromeo. ¿Sí? ¿Qué es lo simbólico? La inducción de goce. ¿Sí? Entonces, tenemos que imaginar, en principio, dos órdenes separados e independientes. Porque es este jueguito del nudo borromeo, ¿no? Al principio está todo separado e independiente. Lo real de la muerte, por un lado, lo real de la muerte, y lo simbólico como introducción, como inducción de goce. ¿No? Tenemos lo real de la muerte, el ser hablante es un ser mortal y encima el ser hablante tiene un cuerpo que está completamente corrompido, desnaturalizado por lo simbólico que lo llena de aguijonazo, de chancro, de letras que no sabe lo pobre cristiano, no sabe cómo leerlas porque siempre terminan diciendo lo mismo. Espero ser claro con la imagen. Son dos órdenes completamente diferentes, pero resulta que estos dos órdenes diferentes que llevan directamente a la muerte, ¿no? Un cuerpo tan martirizado por lo simbólico, está bien lo de los mártires. Está bien lo de los mártires, ahí tendríamos que... Ahora la asociación libre me lleva a la sangre de los mártires y la letra de los sabios, que confundí tantas veces en ese encuentro. Ya no había manera en que lo pueda decir. ¿Sí? Porque el mártir es un mártir por una exigencia simbólica. ¿No? Negás a tu Dios o te quemo en la hoguera. Entonces, si un mártir dijese, no, primero me tengo que salvar para después seguirle rezando a Dios, no sería un mártir. ¿Sí? Por una exigencia simbólica de fidelidad a tu Dios, tenés que garpar con el cuerpo. ¿Sí?
Entonces es un cuerpo martirizado, que es el de este nudo borromeo, ¿no? Entonces, entre lo real de la muerte y la inducción de goce por lo simbólico, se necesita un imaginario para anudarlos, ¿sí? Y es este nudo, el de lo imaginario, el del amor en lo imaginario como medio. Este es el nudo que para Lacan fue el nudo propio, el anudamiento propio de la antigüedad, de la subjetividad antigua, clásica, grecorromana. ¿Sí? Los antiguos, como decía Freud, bien, los antiguos tenían este tipo de anudamiento, ¿no? Esa subjetividad anterior al advenimiento del cristianismo. ¿Por qué la caracteriza Lacan? Por tener el amor en lo imaginario como medio. ¿Sí? Entonces, yo pensaba en algunos ejemplos. Recién se me ocurrió el de los mártires, pero antes se me había ocurrido el de los senadores romanos. Los senadores romanos se daba la situación que a veces por exigencias simbólicas se les sugería o estaba tácito el hecho de que se tenían que suicidar. Y era una cuestión simbólica. No haber estado a la altura de lo que el emperador de turno había dicho. Entonces había una exigencia simbólica por la cual un senador romano se tenía que matar. Es una costumbre, una exigencia simbólica que también opera en la Cosa Nostra, la mafia, la omertà. ¿Cómo es que se llama la de Sicilia? No, la de Sicilia. No. Bueno, no importa, dije varios nombres de lo que son esas organizaciones que existen antes del Estado. Che, vos traicionaste al padrino, matate. Porque si no te matamos nosotros y vamos por lo tuyo. ¿Sí? Pero excelente, Juan, porque esa es la otra que se me ocurrió. Porque estaba pensando en estos suicidios por exigencia simbólica. Juan trae el seppuku, que es el nombre correcto de lo que nosotros conocemos como harakiri, ¿no? Es el nombre que corresponde al harakiri, que es también hay una exigencia simbólica que te martiriza. Decís, esto ha sido un deshonor. Me agarraron afanando en el supermercado. Bueno, te agarraron, te largaron. Sí, me largaron. Me dio vergüenza 2 minutos. Pero después al otro día dije, bueno, cambio de supermercado a ver si puedo afanarme 1 kilo de papa. No. Esto no funcionaba así en Japón. No funcionaba así. El bushido es, ¿no?, el código de ética del samurái, que después fue un código de ética, tiene exigencias simbólicas que te martirizan. ¿Sí? Es un cuerpo mortificado, martirizado. ¿Sí? Un simbólico mortificante. Fíjense que hablamos de un simbólico mortificante por el lado de los mártires, por el lado del seppuku o harakiri, por el lado de los senadores romanos, que no sé el nombre en latín de ese suicidio ritual. Ahora lo voy a traer un poco a nuestros días, pero para no pensar que no existe absolutamente nada de eso. Le voy a dar un nombre a ese goce mortificante introducido por lo simbólico, que es el aburrimiento. El aburrimiento, ¿no? Es un goce mortificante introducido por lo simbólico. Pensemos en ese simbólico que sostiene obligaciones, deberes, lo aplastante que puede tener, el carácter aplastante que puede tener los ideales, ¿sí? ¿No? De alguien que dice, estoy aburrido y todos los días me levanto y tengo que hacer esto y atender a estos pacientes y después acá y después darle de comer, ir a cuidar a mi nieta, qué sé yo, estoy aburrido. Denle bola cuando un paciente habla de ese goce del aburrimiento, donde dice, loco, era como para asarse el harakiri,
también un embole tal que era como para morirse ahí. Bueno, pues están haciendo referencia a eso. Están haciendo referencia a que lo simbólico tiene esta capacidad de inducir un goce en el cuerpo, ¿no? Entonces, tenemos la inducción de goce hecha por lo simbólico por un lado y el real de la muerte por otro lado. ¿Qué los anuda? ¿Qué los hace digeribles? ¿Qué los hace soportables? ¿Cuál es el nudo? ¿Cuál es el anillo que los articula haciéndolos digeribles? ¿Se acuerdan? El simbólico, el imaginario sirve para mâcher, lo simbólico, el verbo masticar en francés. No sé si recuerdan, ahí al principio de las reuniones del año pasado, principio del año pasado. Pues bien, eso sirve para hacerlo tolerable. El amor en lo imaginario. El amor en lo imaginario es lo que articula o lo que anuda o lo que anilla un simbólico mortificante y el real de la muerte, el amor en lo imaginario. Vamos a empezar despacito. La belleza del arte, la belleza de las jóvenes esclavas y o, en general, los objetos bellos del fantasma. En general. ¿Cómo zafás de esto? ¿Cómo zafás? Y zafo con el amor en lo imaginario como ¿sí? Comparen, lo digo por contraste, comparen la situación de un cristiano, de un sujeto, vamos a decir, de un ser hablante. Comparen la situación de un ser hablante que verifica que sus esclavas y la sabiduría y la riqueza no son más que polvo en el viento. Los que crean que están escuchando el Coelet, ¿no? el Eclesiastés, estoy parafraseando el Eclesiastés. He tenido 1000 esclavas de las más bellas, polvo en el viento. Y he tenido la riqueza, polvo en el viento. Y he tenido la sabiduría de bla, bla, he perseguido la sabiduría, polvo en el viento. Comparen a alguien que ha verificado eso es polvo en el viento, y ante la inminencia de lo real de la muerte, en la cual, ¿qué decimos ante esa inminencia de lo real de la muerte? Decimos, no somos nada, ¿no? ¿Cuántas veces uno en un velorio escucha que alguien mira, no somos nada? Y eso. Entonces, ¿cómo zafás? ¿Qué te hace digerible esos dos órdenes que se encuentran separados? Comparen a ese cristiano que ante eso se quedaba en su celda, oscuro, rezando, sin muebles, simplemente un camastro y una cruz en el fondo, en su celda rezando, ¿no? Dirigiendo un deseo a una teleología, a algo que está más allá, ¿no? ¿No? Imaginen ese cristiano que está con ese amor, deseo, amor guión, deseo puro, trascendente, compárenlo con alguien de esta antigüedad que traía Lacan y que decía eso es muy difícil incluso imaginar para nosotros mismos, porque estos tipos de la antigüedad se abrazaban a la belleza que encontraban en lo imaginario. Se agarraban de eso. ¿Sí? Carpe diem quam minimum postero. Deben conocer esa frase de Horacio, ¿no? Que la escribió en el 23 a.C. Carpe diem quam minimum credula postero. ¿No? Disfruta el día, vive el día, cosecha el día y piensa lo mínimo posible en lo que vendrá después. ¿No? ¿No? Carpe diem quam minimum credula postero. Acá en Boedo teníamos hace un tiempo, hace unas décadas, una traducción un poco diferente que era acoger que chocan los planetas. Es una especie de
de traducción no del todo literal, pero más o menos parecida, cosecha el día sin fijarte en el póstero, en la posteridad. ¿Sí? ¿Qué es poner el amor en lo imaginario como medio? Agarrarte de esos objetos del fantasma. Pongan los ejemplos que pongan. Yo puse estos que son un poco más finos, pero a veces uno, más finos, más sutiles, no tan sutiles, pero a veces uno encuentra, ¿no?, personas de cierta edad, cierta avanzada edad. Recordaba un caso que me contaba un médico que tenía un paciente de alguien de muy avanzada edad que se había casado con una joven de 23, 24 años. Cuando digo avanzada edad, no digo avanzada edad, vamos a poner en la línea de los 80, ¿no? Casado con una joven. Y este médico le había preguntado, el médico era más joven que el paciente, pero le había preguntado, le había dicho, mirá, yo sé como médico tuyo que hace tiempo que, digamos, no estás en condiciones de tener ciertas intimidades corporales. No pensaste que tal vez esta señorita esté con vos por algún interés material, que le estaba comiendo la billetera. No sé cómo se dirá en chino que le estaba comiendo la billetera, le estaba mordiendo la billetera. A lo que el señor le había respondido, mirá, yo tonto no soy y yo sé todo esto, pero despertarme cada día con el aroma de su piel, despertar cada día aspirando el aroma de su piel para todo lo que vos me puedas decir. ¿Sí? El aroma de una piel dulce de 20 años, donde olvidar los desengaños y acá serían 16 lustros de amor, parafraseando un poema de Serrat, ¿no? Una piel dulce de 20 años, donde olvidar los desengaños de 10 lustros de amor, ¿no? ¿Y de qué te agarrás? Si te agarrás de lo bello, te agarrás de ese objeto del fantasma, pones el amor ahí, pues Lacan lo dice así, poner el amor en el imaginario como medio, es lo que te hace soportar los sinsabores de la vida. En el poema de Serrat sería olvidar los desengaños de 10 lustros de amor. Sí, estuve sufriendo 50 años, pero después mirá, me despierto toda la vida, todos los días, con la piel, ojos negros, piel canela. Y en ese sentido, en este anudamiento, mientras el amor divino, que es aquel que se ubica en lo simbólico como medio, tenía una causa final, una trascendencia, el amor imaginario, o el amor puesto en lo imaginario como medio, se dirige a una inmanencia. Por eso digo, los goces del objeto A, que Lacan acá los presenta como algo en lo imaginario. Está ahí en el fantasma. ¿Sí? Se agarra de eso, se agarra de esa inmanencia. De tal manera que en este anudamiento, que para Lacan era el anudamiento previo al cristianismo, ni más ni menos, decía, estos tipos eran así, se anudaban así. No hay otra cosa en este anudamiento en la que puedas sostenerte que no se ubique a nivel del imaginario corporal. ¿Sí? En la medida en que los objetos son espejos en los que el yo se ve. ¿Sí? No hay otra cosa en la que pueda sostenerse que se ubique a nivel del imaginario corporal. Esto uno lo ve concretamente cuando se trata del imaginario corporal o lo ve cuando son objetos que no tienen nada que ver con el imaginario corporal, pero que alimentan el yo, el señor de 80 y pico de años que se compra la Ferrari super deportiva, cuando apenas puede mover la rodilla izquierda para apretar el embrague por la artrosis que tiene, ya tenés 80 y pico de años, te duele la rodilla, y casi no podés poner primera en la Ferrari, pero tengo la Ferrari, papá, saco la foto de la Ferrari y la pila de 22.
¿Sí? Se entiende lo fuerte que es esta manera de anudamiento y que Lacan diga, y antes del cristianismo era así. Era así. ¿Sí? Les traje como ejemplo, recién pasamos por el Coelet, por el Eclesiastés, el ejemplo que les quería traer es del Cantar de los Cantares, de los cánticos de Salomón. ¿Sí? También, fíjense, previos al cristianismo. ¿Sí? En el 7, en el séptimo 1-9, rescaté este cantar, este cántico de Salomón que dice así: cuán hermosos son tus pies en las sandalias, oh hija de príncipe. Las curvas de tus caderas son como joyas, obras de manos de artista. Tu ombligo es una copa redonda a la que no le falta vino aromático. Tu vientre como un montón de trigo segado de lirios. Tus dos pechos como dos crías de mellizas, como dos crías mellizas de gacela. Tu cuello como torre de marfil. Tus ojos como los estanques de Esbón junto a la puerta de Bat Rabín. Tu nariz como la torre del Líbano, que mira hacia Damasco, tu cabeza sobre ti como el Carmelo, y el caballo de tu cabeza como púrpura. El rey ha quedado preso de tus trenzas. Qué hermosa eres y cuán suave, oh amor religioso. Tu estatura es semejante a una palmera, y tus pechos a sus racimos. Dije, esto está en la Biblia, dije, subiré a la palmera. Yo cuando iba por acá digo, le va a agarrar los racimos. Acá no hay escapatoria. Dije, subiré a la palmera, asiré sus ramas, tus pechos serán como racimos de vid, tuve razón, el olor de tu boca como de manzanas y tu paladar como el buen vino. ¿Ok? O sea, los reggaetoneros no inventaron nada, y antes de los reggaetoneros, los boleristas que decían tu boca, tu piel, tu pelo, tus cabellos, tu qué sé yo, que parece un manual de anatomía, ¿sí? Están hablando de esto. Del amor en lo imaginario como medio que te rescata de lo real de la muerte y del goce inducido por lo simbólico. ¿Sí? Deben haber notado, se deben imaginar que en este nudo Borromeo, amor y deseo no están en disyunción. Cuando uno lee eso, que un cristiano diría, no, para vos vas a los pechos, a los racimos de la palmera, te va derecho a los racimos, eso no es amor. O esos racimos de palmera o de esas vides las encontrás en cualquier parra. El falo tiene eso, el falo es sustituible. ¿Sí? Eso no es amor. Eso es deseo de falo. ¿No? Y el falo se encarna en, qué sé yo, en rubias de pechos grandes. Y basta ser rubia y tener pecho. Pero eso es deseo, amor no. El amor no vale cualquier rubia con cualquier pecho grande. El amor es otro. Bueno, eso te lo diría un cristiano. Un romano te diría, amor y deseo, flaco, en ustedes está en disyunción. En ustedes el cristianismo operó una expulsión. Por eso dije, subráyenlo, porque la vez que viene vamos a trabajar el tema de la expulsión, el tema del desconocimiento y el tema de la denegación. ¿Por qué expulsar algo sería como forcluirlo y que eso te retorne en lo real? Lo estoy introduciendo nada más, no lo estoy explicando, pero le estoy dando la medida de cómo piensan Lacan algunos anudamientos. ¿Sí? ¿Cómo se podría pensar un amor real donde haya un deseo en lo real? ¿Sí? Entonces, en este nudo Borromeo, amor y deseo no están en disyunción, hay una juntura neta entre amor y deseo. Y aquí hablamos de un deseo causado por un objeto y que apunta a la obtención de un plus de gozar. Y a eso se lo llama amor. Yo por eso la vez pasada decía, no, eso no es amor, eso es calentura.
Nerón te diría, no, que vos estás loco, esto es lo mismo, flaco. ¿Sí? Es interesante porque les estoy jugando en la juntura donde Lacan va a decir el inconsciente no nació en cualquier lugar. No es ahistórico el inconsciente. ¿Sí? Estamos jugando en esa juntura. Se habrán dado cuenta que el amor en lo imaginario, puesto como medio, hace caso omiso de la finitud, de lo efímero de los objetos. Alguien le puede decir, esto es pan para hoy, hambre para mañana. Bueno, pero es pan para hoy, chabón. Que dure lo que tenga que durar. Y después que se pudra todo. ¿Sí? En este nudo borromeo quería señalar este punto para lo, digamos, por si no lo dije, porque yo sé que para los que lo dije, que alguna vez estuvimos trabajando, tiene otra resonancia, pero lo simbólico tiene el peso, tiene la pesantez de un goce con el que hay que lidiar. Por eso traía el ejemplo de la compulsión de repetición. Lo simbólico trae esto, la inducción de un goce con el que hay que lidiar. ¿Sí? Con el que hay que lidiar, y lo imaginario sirve para le mâcher, para masticarlo, para hacer digerible esa pesantez. ¿Eh? Carpe diem quam minimum postero. ¿No? Te lo hace digerible. Bueno, por 4 días locos que vamos a vivir, por 4 días locos te tenés que divertir. Decía una cumbia, un vallenato que escuchaban cuando yo era chico. ¿Sí? Hay que hacer un esfuerzo para pensar que en la antigüedad eso era lo que se amaba y lo que se deseaba, sin ningún tipo de trascendencia. Insisto, eso era lo que se amaba, guión, lo que se deseaba sin ningún tipo de trascendencia. Y vos decís, pero ellos tenían religiones, sí, pero los dioses hacían lo mismo que yo. Era eso. Venía Zeus que agarró y se metió con tal diosa. ¿No? Entonces, la vez pasada, en relación a esto, en relación a un deseo, guión, amor, que se despliega más allá de todo tipo de trascendencia, es decir, plenamente en la inmanencia, yo les traía la vez pasada la pregunta de si es posible en la actualidad armar una vida con el amor en lo imaginario como medio. Es posible armar una vida con el amor en lo imaginario como medio, que sería equivalente a procurarse plus de gozar desde una posición sin ideales. ¿Sí? Yo lo dejo como pregunta, porque para Lacan estos eran posibles escenarios de lo que sería un final de análisis, una salida del análisis. ¿Y qué ideal? ¿Por qué ideal te orientás tu acto? Por ningún ideal. Pues loco, ¿qué vos que vivís en el día a día? Comiendo la manzana roja ahí donde encontrás la manzana roja. Y bueno, es procurando plus de gozar más allá de más allá de toda trascendencia y sin la dirección de ningún ideal. Yo lo dejo como pregunta. ¿Sí? Vamos a ver si en este seminario nos arrima algo de eso. ¿Sí? Y la idea de Lacan es que en la antigüedad el amor estaba puesto netamente en lo imaginario como medio, y que el cristianismo vino y causó una revolución, ¿no? Porque es lo que permitió ni más ni menos que pasar de la orgía a la misa. ¿No? Recuerdan, Seminario 20, cuando decían los romanos eran albañiles, en todos los sentidos de la palabra, porque hacían puentes, teatros, acueductos, caminos que inclusive hoy en día la vía Apia, una parte de la vía Apia está hecha por como lo hicieron ellos hace no sé cuántos miles de años, y eran buenos ingenieros, eran buenos albañiles. ¿Sí? Y tenían la ironía de Lacan, era un albañil, era así, cuadradito, cuadradito, y vinieron 12 tipos desarrapados hablando del amor en lo simbólico como medio, y produjeron un viraje en la historia de la humanidad. Esta es la manera en que piensa Lacan.
¿sí? Y el concomitante desprecio por lo imaginario y por los goces que se puedan obtener a través de los objetos del fantasma, que nosotros lo fuimos viendo como el mundo es inmundo. Esto lo trajo el cristianismo. El mundo es inmundo. ¿Sí? En esta clase, Lacan da un ejemplo que me resultaba muy interesante, porque la vez pasada Juan me hizo, hizo un comentario que a mí me dejó un poco titubeante, porque que era en relación al amor cortés. Es muy interesante y estaría bueno alguna vez hacer un laburito de los lugares en que aparece el amor cortés en Lacan y qué pequeños giros le va dando. Porque acá aparece el amor cortés en esta clase. ¿Sí? Viene hablando del amor, viene hablando del amor en lo simbólico tomado como medio, viene hablando del amor en lo imaginario tomado como medio y hace una referencia al amor cortés. Ustedes saben que el amor cortés en la ética del psicoanálisis era un ejemplo príncipe para Lacan de lo que era la sublimación, ¿no? En una época donde las mujeres, los bueyes y las bolsas de papa tenían más o menos el mismo estatuto, digamos, la mujer era un bien y como bien era un bien de uso y un bien de cambio. En todo caso, yo te daba a mi hija para que entonces yo te daba a mi hija para que vos tengas la seguridad de que yo no voy a tomar represalia de las cosas que vos me hiciste a mí. Vos me hiciste varias cosas malas, me invadiste no sé qué, me mataste no sé cuántos soldados, ahora que me avivé voy a matarte, pero no, me llevé a tu hija. Bueno, está bien, casate con ella y hacemos un sistema de alianza por el cual yo no voy a atacarte porque la mujer era eso. ¿Sí? Y en mitad de ese mundo de bárbaros, que habría que ¿no? conocerlo un poco mejor, aparece un objeto nuevo en el mundo, que es la dama, que existe hasta nuestros días. La dama existe hasta nuestros días con ciertos cambios. La otra vez viajé en colectivo, yo no viajo mucho en colectivo, la otra vez no me acuerdo dónde fui, viajé en colectivo y se me ocurrió decir, pase usted, es una cortesía. No lo tomaron muy a bien. Uno decía, no, bueno, una cosa del amor cortés de esa época, de los cantares de fiesta, yo hablaría de la dama, y no hablamos de esas cosas, pero me dice, pase primero usted, primero las mujeres y los niños. Y te podés llegar a comer un insulto, pero estamos hablando de la misma cosa. Y Lacan trae el amor cortés en este seminario. Antes, el amor cortés como ejemplo de sublimación era algo muy específico del feudalismo, ¿no? De la Edad Media, del feudalismo. Lacan lo había explicado en ciertas condiciones ahí que había aparecido ese objeto de la dama, de ese tipo de mujer que habían inventado los cantores de gesta, ¿no? Y ahora no. En este seminario, el surgimiento del amor cortés es explicado como una pervivencia, como una persistencia de la cultura antigua. O sea, vino el cristianismo puso el amor en lo simbólico, ¿sí? Pero quedaron esos poemas que hablan de un objeto de deseo y de amor que es típico del anudamiento de la antigüedad, una persistencia de la cultura antigua, una persistencia del nudo borromeo de los antiguos. ¿Eh? Es decir, Lacan saca el amor cortés de su especificidad medieval feudal, ¿sí? Y lo ubica como algo que viene de antes, desde la antigüedad grecorromana y su amor en lo imaginario puesto como medio. ¿Sí? Y es por eso que Lacan dice que no hay diferencia entre los poemas del amor cortés y los poemas de homenaje a Lesbia de Cátulo. ¿Sí? Yo prefiero decirle Cátulo. Tal vez sería mejor decirle Catulo, el del homenaje, de los poemas de homenaje a Lesbia. Lo digo Cátulo por dos motivos. El primero es para homenajear a mi vez a un poeta que se llamó Cátulo Castillo, Cátulo
Castillo, que es un poeta del tango, que escribió tango maravilloso, Cátulo Castillo. Y el segundo es un poco más vulgar, llamar a alguien Catulo en este barrio, te expone a ciertas rimas vulgares, chuscas y zafadas por parte de los muchachos en la hinchada, que nunca faltan. Yo prefiero decir los poemas de Cátulo. Entonces Lacan dice, no encuentro diferencia entre los poemas que los cantores de gesta le dedicaban a la dama y estos de Cátulo que son de la noche de los tiempos. Ahora no busqué, pero no busqué porque me pareció que ya estaba, por eso les mandé, entre otras cosas, por eso les mandé uno de los ejemplares de referencias de la obra de Lacan, porque ahí estaban algunos poemas de Cátulo. En la última parte del libro que mandé al grupo, que Juan mandó al grupo y al blog, van a encontrar esos poemas, donde Cátulo le dice a Lesbia, vivamos, lesbia mía, y amémonos, y no nos importen nada todas las murmuraciones de los ancianos ceñudos. Los soles pueden ponerse y volver a salir, pero nosotros, una vez se apague nuestro breve día, tendremos que dormir la noche eterna. Le está diciendo, amémonos, porque los planetas van a chocar. Carpe diem, quantum, nulla postero, ¿no? Le está diciendo lo mismo, ¿no? Nosotros, una vez que se apague nuestro día, tendremos que dormir una noche eterna. Dame 1000 besos, luego 100, luego otros 1000, luego 100 más, luego todavía otros 1000, luego 100 y finalmente cuando lleguemos a muchos miles perderemos la cuenta para no saberla. Me gustaba este poema porque también es una manera de poner algo contable en lo incontable. Yo estaba hablando del plus de gozar, y el plus de gozar se cuenta, ¿no? El goce macho, el de la perversión polimorfa del macho, se cuenta. Lo hice una vez, lo hice 2 veces, lo hice 3 veces, y se cuenta, se puede contar porque tiene palabras, ¿sabes? Pero en la poesía hay como un empuje a darle a eso algo incontable, algo que no haga todo en el sentido de no tener límites. Démonos 100 besos y 1000 más, y luego otros 100, y luego otros 1000, y luego 10.000, y luego 100.000, entonces uno dice, hay como un empuje ahí a sacar un goce de lo contable y del todo y llevarlo al infinito. ¿Eh? Para los que estuvimos trabajando el seminario 20, para esa infinitización, ¿no? Y Lacan dice, ni más ni menos, que esa es la del amor puesto en el imaginario como medio, dice, es la misma forma de amor en Cátulo o en los cantores de gesta, los trovadores, los juglares, y dice que es la forma natural del amor en la antigüedad. ¿Sí? Forma natural del amor en la antigüedad, el lugar que desde siempre tuvo el amor. El lugar que desde siempre tuvo el amor. Lo van a encontrar en la página 40, ¿no? El lugar que desde siempre tuvo el amor. ¿Sí? Lo dice así en la página 40. Pienso que en lo imaginario tomado como medio está el fundamento del verdadero lugar del amor. Ubiquen esa frasecita. Pienso que en lo imaginario tomado como medio está el fundamento del verdadero lugar del amor. Y Lacan dice, esto viene desde Platón y sus consideraciones sobre lo bello. Quiero subrayar esta coalescencia, si se quiere, ¿no? Esta unión, ¿sí? Esta intersección entre el amor y el deseo, que es lo que Lacan llama el fundamento del verdadero lugar del amor. El fundamento del verdadero lugar del amor y qué operación encuentra él que hizo el cristianismo sobre esto.
porque es fuerte agarrar y decir, pienso que en lo imaginario tomado como medio está el fundamento del verdadero lugar del amor. Por lo menos para mí es una frase con un peso enorme. De la misma manera, se me acabó la tinta de la impresora y no lo pude imprimir, pero la tengo. No les puedo decir la página porque estoy mirando la versión en francés y no la busqué en castellano, en la que dice ni más ni menos. Cuando dices el verdadero lugar del amor, el del imaginario tomado como medio, Lacan dice una frase que es una bomba. Dice, el amor es muy precisamente ese decir. ¿Se acuerdan cuando estuvimos trabajando hace 3 semanas o hace 5 semanas que el amor era algo que tenía que ver con las resonancias? El amor era algo que tenía que ver con un decir, que yo les decía un decir sin vuelta, que en la traducción decía un decir de órgago. Y yo decía, de órgano, no, nada. Es un decir sin vueltas, ¿sí? Un decir que los amantes tratan de captar, ¿sí? El amor es un decir, decía Lacan, ¿no? Y ahora larga esta frase, dice, el amor es muy precisamente ese decir que parte de lo imaginario tomado como medio. Ubiquen esa página y ubiquen esa frase, pues es algo muy fuerte, es decir, el amor, primero dice, es el lugar natural del amor, el lugar verdadero del amor, el fundamento del verdadero, lo imaginario como medio es el fundamento del verdadero lugar del amor. Y después nos dice, el amor es muy precisamente ese decir que parte, que surge de lo imaginario tomado como medio. Yo voy a dejar acá, pero quería que resuene en nuestros oídos, porque uno tiene una teoría del amor muy cristiana. Cuando Lacan dice, ustedes están hasta la mano de esto. Cuando dice, no, yo amo, y esto es calentura, pero yo amo, y Lacan dice, lo imaginario como medio es el fundamento del verdadero lugar del amor. Y además es un decir que parte de lo imaginario, no parte de ningún ideal, no parte de ninguna trascendencia, no parte de ninguna otra cosa. Eso, para Lacan, es una modificación del cristianismo. El amor es ese decir que parte de lo imaginario tomado como medio. Bien, voy a dejar acá. Si hay comentarios, preguntas, este es un buen momento. Y si no, María de los Ángeles, ya te doy la palabra. Y si no, nada, porque va a haber comentarios. Y la vez que viene vamos a ver a dónde nos va a llevar Lacan en esta pequeña bisagra que ha sido el surgimiento del cristianismo en Occidente. Bien, María de los Ángeles. Muchas gracias, Roberto. Una clase que me sobrepasa, no solo por la maravilla de las referencias que vas trayendo, incluyendo a Huarque, a Serrat, el Cantar de los Cantares, sino porque me pasa lo siguiente, Roberto, que cuando intento pensar esta cuestión de los anudamientos, llevándola, por ejemplo, al Heptamerón, a Margarita de Navarra, por ejemplo, donde está el falo, me parece como simbólico, introduciendo la cuestión del deseo o anudado con el deseo, con los amantes que se cuelan por la noche, etc. Bueno, ahí ya me vuelvo un nudo, pero no Borromeo, para pensar esto que tú llamas categorías del amor. También te quería preguntar por qué
lo llamas categorías. Te pregunto eso. Lo otro que me hiciste recordar, cuando hablaste del seppuku, y pensé en esta historia que parece tan terrible del gran arquitecto de Adriano, que después de que construyó un puente mucho mejor que todo lo que había sido construido hasta ese momento, se tuvo que suicidar. El gran arquitecto de Adriano, que escribe Adriano: Animula, vágula, blándula, el espíritu, pero como motor del deseo, vágula por lo movible, por lo inestable, y blándula como suave, ¿no? Y pensar que este hombre que escribe eso a la misma vez permite que este gran genio de la arquitectura para su momento tenga que suicidarse porque no podía ir más allá de lo que estaba hecho, digamos, dentro del valor de lo anterior, ¿no? Bueno, como te digo, se me hace una cantidad de preguntas y dificultades y cosas interesantes. Muchas gracias, Roberto. Mirá, para mí es difícil de responder o de agregar algo, en parte porque no tengo pleno conocimiento de esas referencias. La verdad es esa, ¿sí? No tengo pleno conocimiento de esas referencias. Acá Lacan agarra como una especie de navaja de Occam, ¿no? El agarre de cebolla. Es verdad que dije categorías del amor. Él no usa categorías, digo, formas de amor. ¿Sí? Habla de formas de amor. El amor, que es esa cosa tan natural. Yo le había pedido a Luciana, ayúdenme, ¿cómo es Luciana? Nuestra colaboradora. Se me borró el apellido. Trocero. Trocero. Perdón, Luciana, perdón. Luciana Trocero le había pedido en su momento que nos cuente, que estaba en el viejo blog de Nuevo Aún, la más bella historia de amor. Porque yo se me venía armado. Ahí te veo, Luciana, te pido disculpas. Es la edad, son muchas cosas que están con uno. Le había pedido porque se me venía armando esta historia natural, esta historia del amor como algo natural, y como a través de las épocas Lacan la fue pensando de manera diferente. Algunas veces en torno al concepto de sublimación, que era el que a él le interesaba. Él pensaba, estaba intentando pensar un objeto caracterizado por una falta. O sea, la sublimación como el recorrido de la pulsión, como la verdadera satisfacción de la pulsión, para sacarnos la idea de que la pulsión es como una flecha que da en el blanco, que da en el objeto. Él lo que quería traer la idea que la verdadera satisfacción de la pulsión es la sublimación, y la sublimación es el recorrido de la pulsión alrededor de un vacío. ¿Sí? Entonces nos había traído esa idea de la dama, y es una idea de esos goces que uno puede seguir en los conversatorios del bien decir de las damas en diferentes épocas, porque eran mujeres que le enseñaban a los hombres bárbaros a hablar. ¿Sí? Y Lacan acá agarra y dice, bueno, acá hubo un cambio, ¿no? Hubo un cambio con el cristianismo. Evidentemente es un cambio que no carece de pervivencias. Yo contaba, digamos, la cortesía.
Pero a mí, por un lado, me trae la cuestión de qué se trata el amor en Lacan. Esto nos va a llevar al amor de transferencia, como ya se avivaron un par que me mandaron por privado un par de preguntitas. Me dijeron, che, la transferencia entonces debe tener que ver con esto y con aquello. Es decir, están orientados, es decir, ya pispean, ya tienen una vislumbre de para qué lado voy llevando la cosa. Por un lado, lo que es el amor de transferencia, y por el otro lado, que es, lo voy a decir así, el desierto de lo real. Está horriblemente mal dicho. Pero lo que sería un deseo en acto sin ideales. ¿Qué idea se hace Lacan de lo que sería esta forma de amor? ¿Sí? Y en relación al final de análisis. Estoy haciendo un poco asociación libre, te pido disculpas, pero Lacan muchas veces decía, a ver, ¿cómo debe ser un final de análisis? A la altura del seminario de 10 decía, bueno, el modelo que yo tengo más o menos parecido es el de la perversión. Porque para el perverso el otro no funciona como para el neurótico. Y a mí, cada vez más, se me arma un poquito, de manera muy fuerte, que sería para Lacan la posición de un final de análisis. Te pido disculpas, sé que no respondí, pero más o menos eran las resonancias que tu comentario trajo. No, muchas gracias, Roberto, muchas gracias. Las preciosas me había resonado, ¿no? El preciosismo, toda esa época, todo ese movimiento. Bien, ¿algún otro comentario, pregunta? Entonces, dejamos para dentro de 15 días, que me parece que es el cuarto, y bueno, recuerden el café, el té y ese tipo de cosas. Les mando un beso. Chau, chau.